Bienvenidos a Fanfics y Novelas, un espacio dedicado a compartir historias creadas por fans y narrativas originales inspiradas en obras que amamos. Queremos dejar en claro que no poseemos los derechos de los personajes, tramas o universos utilizados en estos fanfics. Todos los derechos pertenecen a sus respectivos creadores y propietarios. Este contenido se realiza con fines de entretenimiento, sin intención de infringir derechos de autor o de obtener beneficios comerciales. Las imágenes y material visual utilizados en este canal también son propiedad de sus respectivos autores. Si eres dueño de algún contenido y deseas que lo retiremos o modifiquemos, no dudes en contactarnos. Aquí estamos para celebrar la creatividad y el amor por las historias. Esperamos que disfrutes de cada aventura que compartimos. Tokyo Ghoul. Soy el padre del búho tuerto autor Oxygen Supplier. Soy un humano. Soy un humano, pero estoy lejos de ser ordinario, ya que tengo un ghoul al que conozco desde hace tiempo. Ese ghoul se llama Kuzen. Un día, Kuzen vino a buscarme, con aspecto desesperado, como si alguien lo persiguiera. Y entonces, me entregó un bebé. Por favor, cuida de este niño. Disculpe, señor. 38. Un disparo que abre mañana. 2. Era un ser humano repulsivo. De todas las personas que había conocido en mi vida, estaba seguro de que jamás encontraría a alguien tan insoportable como él. Se suponía que era un don nadie, un chivo expiatorio perfecto para culparle de mis meteduras de pata en la caza. Pero me había tocado la peor parte. Este hombre se negó a morir en silencio. Se negó incluso a considerar la idea de rendirse. En el coche patrulla, en la villa, en el callejón, ya había mirado a la muerte a los ojos 3 veces. Y cada vez, se había burlado de mí y se había escabullido de vuelta al mundo de los vivos. Persistente, 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 persistente. Un simple humano, un simple humano, un simple humano, un simple humano. ¿Por qué no te dejas comer? ¿Por qué sigues resistiéndote? ¿Por qué sigues enfrentándote a mí? Soy un ghoul. Soy un ser superior, un depredador diseñado para consumir a tu especie. Entonces, ¿por qué no te rindes? ¿Por qué sigues creyendo que puedes ganar? Es repugnante. Eres realmente. Eres realmente. Eres una auténtica basura repugnante. El ghoul enfurecido se abalanzó, su Koukaku girando en espiral alrededor de ambos brazos, expandiéndose en masa mientras cargaba. La bala Q era un arma diseñada para equilibrar la balanza, pero distaba mucho de ser decisiva. Aparte de la Kinke, era la única capaz de infligir daño real a la carne de hierro de un ghoul, pero carecía de poder letal. Dado que la Kinke de un investigador ghoul era mucho más eficiente, las balas Q generalmente solo se entregaban para defensa propia en caso de emergencia. A menos que el cerebro o el Kakuo fueran alcanzados, un ghoul no moriría instantáneamente. Incluso un disparo al corazón sería simplemente una herida agonizante que eventualmente se regeneraría. Sabiendo que solo tenía que proteger la parte superior de su torso y su cabeza, el ghoul protegió sus órganos vitales con el Koukaku que envolvía sus brazos y se abalanzó sobre Koma como un toro enfurecido. La distancia era de 20 metros. En cuanto los pies del ghoul se separaron del pavimento, la pistola de Koma escupió fuego. ¡Baban! ¿Sí? El gemido de frustración provino de Koma. La bala falló por completo, silbando inútilmente en el aire vacío. Un arma de fuego tiene mucho más retroceso del que un aficionado podría imaginar. Para alguien que empuña un arma por primera vez, y más aún con un brazo destrozado, la precisión era una quimera. Un disparo, ya pasó. Como dueño original del arma, el ghoul sabía exactamente cuántas balas quedaban. Era un revólver de 6 disparos. Una bala de fogueo de advertencia, 2 balas humanas estándar y 3 balas Q de nivel ghoul. El ghoul ya había usado la bala de fogueo y las balas humanas. De todos modos, no le harían mucho daño. Lo único que debía temer eran las balas Q1 acababa de ser desperdiciado. Solo quedaban 2. Solo tenía que sobrevivir a 2 disparos más. La fuerza depredadora de las piernas del ghoul acortó la distancia en un instante. Cuando la distancia se redujo a menos de 10 metros, Koma disparó la segunda ronda. Baban. K. Esta vez, el grito pertenecía al ghoul. Con la distancia reducida, incluso un aficionado como Koma podría dar en el blanco. Si bien el Koukaku es el Kagune más resistente, Koma no apuntaba a un punto vital oculto. Apuntaba a la movilidad. La bala Q abrió un limpio agujero de ventilación en la rodilla izquierda del ghoul. Perdió el equilibrio, y la inercia amenazaba con hacerlo caer de bruces contra el cemento. Pero no bajó solo.
Ahora solo les separaban 4 o 5 metros. Era una distancia que ningún brazo humano podía alcanzar, pero un ghoul tenía mejores herramientas. El Koukaku, que se enroscaba alrededor de su brazo derecho, se desenrolló y se extendió como una lanza dentada directamente hacia el pecho de Koma. Crash. Koma echó la parte superior de su cuerpo hacia atrás, y el Kagune rozó su camisa en un borrón mortal. Rodó hacia un lado y apuntó con la pistola al ghoul, que finalmente se había desplomado en el suelo. Al extender su Koukaku, el ghoul había dejado su cabeza completamente expuesta. Koma apretó el gatillo con fuerza para disparar el tiro final y letal. Cabo Om. Exclamación de cierre, interrogación de cierre. Otro Koukaku surgió del suelo de hormigón. Era el segundo Kagune del otro brazo del ghoul. En el instante en que tocó el suelo, lo clavó a través de las tablas del piso hasta el nivel inferior, solo para que estallara hacia arriba bajo los pies de Koma. Koma evitó un impacto directo, pero no fue una victoria. Se mordió el labio, mirando fijamente la pistola que sostenía. Un humo blanco salía del cañón. El impacto del ataque terrestre lo había obligado a disparar, y la última bala se había estrellado contra el techo. La risa burlona del ghoul resonaba en los oídos de Koma. Kukuku, has gastado tu última bala. Cojeando sobre su pierna izquierda destrozada, el ghoul se puso de pie. Dos hebras irregulares de Koukaku se retorcían en sus brazos, flanqueando a Koma como serpientes gemelas. Acabemos con este tedioso juego de la mancha. Justo cuando se preparaba para blandir ambos Kagune para aplastar a Koma hasta convertirlo en papilla, Koma miró más allá de él y gritó. Ahora, Eto. Interrogación de cierre, exclamación de cierre, exclamación de cierre, exclamación de cierre. Un escalofrío recorrió la espalda del ghoul. Exacto. En su obsesión con las balas Q, había olvidado momentáneamente al depredador más peligroso de la habitación. La había creído demasiado herida para moverse, pero, ¿y si el ataque de la humana era solo una distracción? ¿Y si el verdadero golpe iba dirigido a su espalda desprotegida? Echó hacia atrás a su Koukaku con fuerza, balanceando los enormes tentáculos en un arco desesperado detrás de él. ¡Bienvenido! Pero solo golpeó el aire. No hubo impacto. Sin peso. ¿Qué? Giró la cabeza bruscamente, pero no hubo ataque. Eto había agotado hasta la última gota de sus células RC y su resistencia en el combate anterior. Apenas lograba salir de entre los escombros del muro, con la espalda marcada por el dolor. No estaba en condiciones de lanzar un ataque. Me engañaste. ¿Qué clase de padre quiere que las manos de su hijo estén cubiertas de sangre? Para cuando se dio la vuelta, Koma ya había acortado la distancia. La mirada ardiente de Koma atravesó los ojos del ghoul a quemarropa. Como un boxeador que lanza un gancho desesperado, movió el brazo de abajo hacia arriba, pero no era un puño lo que alcanzaba. Era la pistola. El cañón quedó firmemente encajado bajo la barbilla del ghoul. Exclamación de cierre, exclamación de cierre, exclamación de cierre. En ese instante, el ghoul se dio cuenta de algo. El primer disparo que Koma había fallado, ¿y si no fue un error? ¿Y si lo disparó a propósito? Si ese primer disparo hubiera sido una bala humana estándar, entonces la bala que actualmente descansa en la recámara debajo de la mandíbula del ghoul era. Espera. Jaque mate, hijo de puta. Los labios de Koma se curvaron en una sonrisa burlona mientras apretaba el gatillo. Baba. La bala atravesó la mandíbula del ghoul, destrozó su cerebro y salió disparada por la parte superior de su cráneo. Un chorro de sangre, violento y constante, salpicó el techo antes de que su cuerpo se desplomara al suelo. Eso. Contemplé el cadáver enfriándose del ghoul, intentando recuperar el aliento, hasta que mis fuerzas me fallaron y me desplomé a su lado. Había desmembrado muchos cuerpos a lo largo de mi vida, pero nunca había matado a un ser vivo. El peso psicológico del acto, sumado al agotamiento extremo provocado por el trauma del día, hizo que me resultara casi imposible mantener los ojos abiertos. Tengo que ocuparme del cuerpo, encontrar un hospital, llegar a Itokawa. La lista de cosas por hacer era abrumadora, pero mi cuerpo se negaba a cooperar. Si iba a priorizar, tenía que ver a Eto. Gracias. Exclamación de apertura, interrogación de apertura, exclamación de cierre, interrogación de cierre, exclamación de cierre. De repente, la cicatriz de mi brazo derecho se inflamó con un dolor abrasador. Solo había una explicación para esa sensación. No podía entenderla. ¿Por qué? El ghoul está muerto. ¿Por qué sigo sintiendo una mirada que me observa como si fuera una presa? ¿Quedaba algún otro enemigo?
Impulsado por el instinto de supervivencia, obligué a mi brazo tembloroso a apoyarse en el suelo y levanté la parte superior de mi cuerpo. Miré a mi alrededor, buscando la fuente de la amenaza. Esto. Grrr, ah. Era un sonido como el de un animal herido. Eto se arrastraba hacia mí desde los escombros. Pero ya no era la Eto que yo conocía. La razón había desaparecido de sus ojos inyectados en sangre. Su boca estaba desgarrada en un gruñido depredador, dejando al descubierto hileras de dientes afilados, y una espesa saliva goteaba de su barbilla. Sus garras se clavaban en el hormigón con una fuerza aterradora mientras se arrastraba hacia adelante, dejando un rastro de sangre desde su espalda destrozada. La pelea con el agente le había dejado secuelas terribles. El uso excesivo de su Kaguna la había sumido en un estado de inanición, y la enorme herida en su espalda había despertado sus instintos primarios de Ghoul. Eto sufría un hambre voraz, como si estuviera en el vacío, mientras su cuerpo clamaba por los nutrientes necesarios para sanar. Sabía que esa era la única manera de satisfacer esas dos necesidades simultáneamente. Alimentar. Ya no era la hija que me llamaba papá. Era un Ghoul, y yo era su presa. Uf. Señor Kuzen. Criar a un hijo sí que es mucho trabajo. Dejé escapar un largo y cansado suspiro y pensé en el señor Kuzen, que probablemente estaba librando una sangrienta batalla contra esa organización en algún otro lugar de la ciudad. En ese momento, Eto había llegado a mi lado. Si se abalanzaba sobre mí, me destrozaría. No podía esperar control de una niña hambrienta. Así que simplemente suspiré de nuevo. Eto. Con mi voz habitual, la llamé por su nombre. Abrí los brazos de par en par. Ven aquí. Muérdeme si quieres morder. Cómeme si es necesario. Aunque me arranques las entrañas y me mastiques los huesos, te abrazaré y te diré que te amo. Porque ese es el mínimo absoluto de amor que puedo ofrecerte. Grrrr, ah. ¿Acaso un ápice de su conciencia comprendió mi permiso? Tras un breve instante de vacilación, Eto mostró los dientes y se abalanzó. Splourt. Un chorro carmesí estalló. Y así, sobre el frío y gris suelo, comenzó a florecer una cálida flor roja. 39. Un disparo que abre mañana. 3. Con la información que me enviaste, logré localizar el coche patrulla. Cuando llegué, el vehículo estaba volcado y encontré un cadáver sin cabeza. Sentí que el corazón se me iba a parar en ese mismo instante. Recopilé testimonios de testigos sobre alguien que huyó en un taxi y corría a tu apartamento, solo para encontrarlo hecho un desastre, lleno de manchas de sangre. ¿Tienes idea de lo que pasé? Pasé 2 días enteros buscándote. 2 días completos, sin pegar ojo. Y después de todo eso, finalmente te encuentro, y estás, y Tokawa permanecía allí de pie con los brazos cruzados, irradiando un aura espantosa y opresiva. Sin duda era un investigador, un novato, quizás, pero miembro de la CCG al fin y al cabo. Sentía que se hacía más fuerte día a día. Ya no era de los que se rinden fácilmente. Pero mi asentimiento de satisfacción solo pareció avivar su ira. Y Tokawa me agarró por el cuello y empezó a sacudirme violentamente. Estuviste todo este tiempo sin hacer nada. Si estás bien, llama. Ponte en contacto. He envejecido 10 años mentalmente por tu culpa, cabrón. Y Tokawa. Es de mala educación gritar en un hospital. Además, soy un paciente gravemente herido. Cálmate. Para mí estás perfectamente bien. ¿Y cómo demonios lograste repeler a un Ghoul? No lo hice. Otro Ghoul intervino, queriendo comerme para sí mismo. Terminaron peleando entre ellos, y uno fue devorado. Pero en serio, Itokawa. Me duele mucho, ¿podrías soltarme? Cada vez que Itokawa me sacudía, un dolor insoportable recorría mi cuerpo, sobre todo por la frente partida y el brazo roto. Si bien el dolor me recordaba que aún respiraba, sentía que iba a tener serios problemas si esto continuaba. En realidad, no fui yo. El que estaba en problemas era Itokawa. Gracias. Exclamación de cierre, exclamación de cierre, exclamación de cierre. ¿Cómo describir la expresión de Itokawa en este momento? Quizás la mejor manera de describirla sea comparándola con una pintura abstracta y distorsionada de un artista famoso, una obra que pretende capturar la agonía y el dolor combinados de la existencia humana. Empezó a echar espuma por la boca por un dolor que solo los hombres pueden comprender. Itokawa me soltó el cuello de la camisa y se desplomó, agarrándose la ingle. Detrás de él estaba Eto, resoplando por la nariz mientras lo miraba con desdén. No molestes a mi papá. Itokawa, ¿sigues con nosotros? Hay un departamento de urología en este hospital, deberías ir a visitarlos.
Me asomé por el borde de la cama para hablarle, pero parecía no escucharme debido al dolor. Mientras tanto, Eto pasó por encima del cuerpo desplomado de Itokawa y se acercó a mi cama. Papá. ¿Estás bien? Sí. Ahora estoy mucho mejor. Ya no tienes que preocuparte. Para calmar la ansiedad que aún se reflejaba en sus ojos, le puse la mano en la cabeza y le acaricié el cabello. Al sentir el suave calor de mi palma, la expresión de Eto se suavizó y se transformó en una sonrisa. Para ser sincero, todavía me parecía un sueño, el hecho de poder volver a verla así. Cuando Eto perdió la cordura tras derrotar al Ghoul, al verla arrastrarse hacia mí babeando como una bestia, realmente acepté la muerte. La acepté a ella. Abrí los brazos para recibirla, y Eto se abalanzó sobre mí mostrando los dientes. Sploot. Había salpicado sangre fresca. Gotas carmesí se esparcían por el lienzo gris de la habitación como pétalos que caían. Sin embargo, no era mi sangre. Eto. Eto se abalanzó sobre mí para destrozar el cadáver del Ghoul que yacía cerca. Le atravesó el abdomen, manchando el lugar con vísceras y sangre. Ni siquiera se detuvo a quitarse el uniforme de policía hecho jirones mientras masticaba la carne del Ghoul. Pero su rostro se retorcía de agonía, como si estuviera tragando veneno. Bleacher. Ella lo vomitó. Sin embargo, como poseída, volvió a devorar el cadáver manchado de vómito, engullendo la carne y ahogándose repetidamente. Desconocía las consecuencias de que un Ghoul se comiera a otro Ghoul, pero ver cómo su cuerpo lo rechazaba con tanta violencia dejó claro que se trataba de un acto horrendo. Incapaz de seguir viendo cómo continuaba, la agarré por los hombros para detenerla. Basta, Eto. Pero Eto apartó mi mano y volvió a morder el cadáver. No tuve más remedio que rodearle la cintura con el brazo y tirar, pero se resistió. Sus dientes seguían clavados en la carne muerta. Luchamos así un rato. Ya no me quedaban fuerzas, pero a Eto aún menos. Finalmente, soltó el cadáver y se desplomó contra mi pecho. Eto. Reacciona. ¿Me oyes? Eto. El rostro de Eto era una pesadilla de sangre, carne cruda, vómito, sudor y lágrimas. En uno de sus ojos desenfocados, aún brillaba aquel Kakugan primigenio y aterrador. La recosté en el suelo, me quité la camisa y la usé para limpiarle la suciedad de la cara. Desconocía qué beneficio aportaba la carne de Ghoul a su especie, pero no era inútil. La herida de su espalda comenzó a cicatrizar y los signos de su inanición desaparecieron. Mientras le limpiaba la cara, noté que sus pequeños labios se movían, emitiendo un leve sonido. Ella intentaba decir algo. Me incliné y pegué mi oído a sus labios. Ya no. ¿Qué? Parpadeé y la miré. Eto tenía los ojos cerrados. Un instante después, comenzó a respirar con una cadencia suave y rítmica. Al carecer de resistencia natural ante semejante fatiga extrema, había caído en un sueño profundo, casi mortal. ¿Fue un murmullo en sueños? ¿O fue su último pensamiento consciente antes de desvanecerse? No lo sabía, ni necesitaba saberlo. Fuera lo que fuese, la calidez de esas palabras selló por completo las heridas que habían estado carcomiendo mi alma. No volveré a lastimar a papá, gracias, Eto, le besé la frente, deseándole que durmiera plácidamente. Snooze, quizás la sensación de que le acariciara el cabello le resultaba reconfortante. Eto se había quedado dormida apoyada en mi cama de hospital. Una vez que se recuperó lo suficiente como para moverse, Itokawa se puso de pie con dificultad. ¿Alguna vez hice algo para que Eto me odiara? No. Es solo una repulsión fisiológica, así que no te lo tomes como algo personal. Eso duele mucho más. Bueno, después de todo, un investigador de Ghouls es el enemigo natural de un Ghoul. Si Itokawa, que apestaba a ese ominoso olor de investigador, quería ganarse el corazón de Eto, tendría que esforzarse. Continué acariciando el cabello de Eto, esperando que permaneciera en su profundo sueño, y luego volví mi atención a Itokawa. En fin, ese Ghoul que me atacó. Lo investigaste, ¿verdad? ¿Qué pasó? Parecía que había vivido como policía sin que nadie se diera cuenta. Era un hombre al que nunca quise recordar, pero había cosas que necesitaba saber. Al recordar sus palabras, era evidente que había sido policía durante mucho tiempo. La ironía de que un protector de los ciudadanos fuera un monstruo, podía estar seguro de que era el único. Itokawa se rascó la cabeza como si el tema fuera complicado, y finalmente decidió hablar. Sí, lo investigamos. Ese tipo era un Ghoul que intercambiaba identidades. ¿Intercambiaron identidades? Hay un Ghoul al que llamamos el Corredor. La CCG lleva mucho tiempo buscándolo, pero es un canalla escurridizo que siempre se sale con la suya.
Su principal negocio en el mundo Ghoul es el lavado de identidades. Pero su método es extremadamente peculiar. No solo falsifica documentos de identidad, roba las vidas de humanos reales. ¿Qué? ¿Robarle la vida a un ser humano vivo? ¿Qué significaba eso? Probablemente el tipo era humano cuando aprobó el examen de policía. La prueba de detección de Ghouls lo habría confirmado en aquel entonces. Pero fue intercambiado. El corredor investiga la vida de una persona, su personalidad, su forma de hablar. Una vez que confirma que no tiene familiares ni amigos cercanos, decide que es el candidato perfecto para un intercambio. Luego, contacta con un Ghoul adinerado que se parece lo suficiente a la víctima y le vende la identidad. El intercambio es tan natural que nadie se da cuenta de que el humano fue asesinado y reemplazado por un monstruo. Era una historia escalofriante. Pensar que había alguien por ahí infiltrando secretamente a los Ghouls en el seno de la sociedad humana. Aún así, no creí que pudieran reemplazar a alguien del servicio público, como un policía. Por eso, la CCG está elevando el nivel de amenaza del corredor y está dedicando todos sus esfuerzos a encontrarlo. ¿Crees que puedes atraparlo? Hasta ahora no lo has logrado. Ya veremos. En fin, eso es todo lo que puedo decirte. Te lo dije porque, como víctima, tienes derecho a saberlo, pero de ahora en adelante, es trabajo de profesionales. Deja a los investigadores de los Ghouls y vuelve a ser un civil normal. Como fuiste víctima indirecta del corredor, me vengaré en tu nombre. Un civil normal, ¿eh? Me reí para mis adentros ante las palabras de Itokawa. ¿Podía un hombre que criaba a un niño Ghoul, que pasaba las noches rebuscando entre cadáveres y que le había disparado a un Ghoul en la cabeza ser considerado un civil normal? Ya estaba demasiado inmerso en el mundo de los Ghouls. Itokawa no dio más detalles, pero ese corredor, debería tenerlo en cuenta. No se sabía cómo ni cuándo nuestros caminos se cruzarían. Pero un civil normal, eso tampoco sonaba mal. Estos últimos días habían sido demasiado espantosos. Una vez que me dieran el alta del hospital, retomaría mi vida cotidiana con Eto. No una vida cotidiana en la que caminara sola por la cuerda floja, sino una vida tranquila y verdaderamente familiar. Papi, Eto murmuró algo entre sueños, y le tomé la mano. Una sonrisa se dibujó en mi rostro. Itokawa se despidió con la mano y salió de la habitación, diciéndome que disfrutara del momento. Con el corazón ligero, empecé a planear qué haríamos Eto y yo al llegar a casa. En realidad, tenía muchas ganas de que llegara mañana. Espera. Mi casa es un desastre total. Ese maldito Ghoul. Al darme cuenta de repente de que mi apartamento estaba destrozado, me arruinó el humor al instante. Ah, cierto. Olvidé preguntarle algo a Koma, al salir de la habitación del hospital, Itokawa se detuvo en seco. Durante el revuelo causado cuando se sospechó que Koma era el culpable, hubo una parte de su testimonio que le pareció inconsistente. Tenía la intención de preguntarle al respecto, pero, bueno, da igual. De todas formas, encontramos al Ghoul. Dado que ya se había identificado al verdadero culpable, decidió atribuirlo a un pequeño malentendido y seguir adelante. Disculpe. ¿Es usted el tutor del señor Takaki Koma? Un médico, al ver a Itokawa salir de la habitación, lo llamó. ¿Eh? No. No es su tutor, solo un amigo. ¿Sucede algo? Encontramos una extraña cicatriz mientras atendíamos al señor Takaki. Una marca de mordedura en su brazo derecho que parece haber sido hecha por alguien, una marca de mordedura. Ah, Koma fue atacado por un Ghoul. Probablemente sea una cicatriz de ese desgraciado. No. Sé que el señor Takaki fue ingresado tras un ataque de un Ghoul. Lo que me preocupa es que esta cicatriz se produjo antes de ese incidente. ¿Qué? Además, había indicios de que no había recibido tratamiento hospitalario. Se practicó primeros auxilios él mismo. Le pregunté al señor Takaki al respecto, pero no le dio importancia. Me preguntaba si usted sabía algo sobre el tema. ¿Qué tan grande es la cicatriz? Bastante pequeño, parece que lo mordió un niño. De unos 5 o 6 años. ¿Un niño? La imagen de la joven que nunca parecía sincerarse con él, o mejor dicho, la joven que siempre parecía estar en guardia contra un enemigo, cruzó fugazmente por la mente de Itokawa. Itokawa volvió la cabeza hacia la habitación de Koma. A través de la pequeña ventana de la puerta, pudo ver lo que había dentro. Los observó un momento, luego soltó una risita y negó con la cabeza. No, la verdad es que no sé nada al respecto. Ya veo. Entendido. Gracias por su tiempo. El médico hizo una reverencia y se marchó.
Y Tokawa volvió a mirar dentro de la habitación por última vez. La idea de una cicatriz causada por los dientes de un niño le hizo pensar en Eto por un instante, pero la descartó. Era imposible. Dentro de la habitación, una niña dormía plácidamente en la cama del hospital mientras su amigo la vigilaba con una mirada llena de ternura. Era una escena rebosante de un amor familiar tan profundo que conmovería a cualquiera que la presenciara. Y Tokawa no podía imaginar un mundo donde un ghoul y un humano pudieran protagonizar semejante escena. Tras decidir que la cicatriz de coma era simplemente un asunto privado del que no estaba al tanto, Itokawa abandonó el hospital para retomar sus funciones. 40. Interludio, nos mudamos, bueno, entonces dejaremos el resto del equipaje aquí. From. El transportista nos hizo una reverencia cortés antes de subirse a su camión y marcharse. Papá y yo nos quedamos allí un buen rato, mirando fijamente la montaña de cajas apiladas a nuestro lado, y luego la casa, que parecía recién construida. Vaya, murmuró papá. Cuando Itokawa me dijo que las víctimas de los ataques de los ghouls podían solicitar una indemnización a través de la CCG, y que les proporcionarían una nueva casa para reemplazar la que fue destruida, aproveché la oportunidad sin dudarlo, pero aún así, esperaba recibir el dinero en la cuenta bancaria, pero jamás imaginé que conseguiríamos una casa nueva como esta, añadí, completando su idea. Ambos nos miramos con una expresión de total desconcierto. Según las conversaciones entre mi padre y el señor Itokawa, un ejecutivo encargado de la indemnización a las víctimas había recibido un gran favor de mi abuelo, Arima Takaki. Al parecer, se habían desvivido por cuidar de su hijo. Cuando le dije a papá, supongo que las conexiones mundanas son realmente lo más importante. Me miró con una expresión trágica y dijo, Eto, puedes seguir siendo un poco más inocente un tiempo más, ¿sabes? Me pregunto qué lo puso tan triste. Nuestro nuevo hogar no era una villa vieja y destartalada. Era una casa de verdad, ubicada en una tranquila zona residencial. Era pequeña, pero incluso tenía jardín. Aunque papá se sentía un poco agobiado por el esmero que le habían dedicado, se le veía realmente conmovido, murmurando que jamás pensó que viviría en una casa propia. Al verlo, sentí una calidez en el corazón. Bueno, basta de soñar despiertos. ¿Empezamos a desempacar? ¿Sí? Y así comenzó el gran desempaquetado. Papá cargaba los objetos grandes y pesados, mientras yo organizaba las cajas más pequeñas y ligeras. Cuando le pregunté por qué estaba moviendo las cosas pesadas si yo era claramente más fuerte, simplemente respondió, porque soy papá. No entendía muy bien la lógica, pero como lo decía papá, decidí aceptarlo. Aún así, sabía que le resultaría difícil hacerlo todo solo, así que moví algunas cajas pesadas fingiendo que eran ligeras. El contenido eran principalmente libros que habíamos leído en la antigua casa. Eran historias que ya había terminado, pero volver a verlas fue como reencontrarme con viejos amigos. Mientras los colocaba en la estantería uno por uno, descubrí algo extraño. ¿Eh? ¿Qué es esto? Una revista delgada estaba escondida entre las páginas de un grueso tomo. Parecía increíblemente vieja, como si hubiera estado oculta allí, fuera de la vista, durante muchísimo tiempo. La portada mostraba a una mujer en traje de baño posando de una manera muy peculiar. No pude adivinar de qué se trataba solo con mirar la portada, así que la abrí. ¿Por qué se abrazan tan fuerte esta dama y este caballero? Si tienen frío, deberían abrigarse. Eto, cuando termines con esa pila, deberíamos, papá, que había traído agua helada para combatir el sofocante calor del verano, se quedó congelado en la puerta. Hacía muchísimo calor, pero por alguna razón, papá parecía haberse convertido en hielo. Entonces, derramando agua por todas partes, se lanzó hacia adelante con una velocidad que merecía una ovación de pie. Me arrebató la revista de las manos y abrió la ventana de golpe con un movimiento fluido. ¿Por qué sigue esto aquí? Creí que lo había tirado a la basura hace años. Gritó con todas sus fuerzas y lanzó la revista al cielo con toda su potencia. Vi cómo el proyectil, en pleno vuelo, derribaba a un pájaro. Lo miré, completamente sorprendida. Papá. No deberías tratar los libros con tanta brusquedad. Eto. Hay cosas en este mundo que deben protegerse, incluso a costa de desechar un libro valioso. Con un semblante extrañamente serio, papá cerró la ventana. A menudo dice cosas que no entiendo. Pienso anotarlas y recordarlas para poder reflexionar sobre su significado cuando sea adulta. Por ahora, tenía una pregunta más urgente que resolver. Pero papá. En esa revista, la señora y el señor se abrazaban desnudos. ¿Qué estaban haciendo? Tema.
Los hombros de papá temblaban violentamente. Un sudor frío le perló la frente y sus ojos se movían frenéticamente, como un ratón acorralado buscando un agujero donde esconderse. Una vez que terminó de ordenar sus pensamientos, se volvió hacia mí con una calma forzada. Eso, era lucha libre profesional. La gente suele practicar lucha libre profesional desnuda. Es arte performático. Es una pieza conceptual donde el Adán y la Eva originales se enfrentan en un duelo predestinado en el jardín del Edén para determinar quién dominará, utilizando powerbombs y planchas corporales. Parecía que papá no tenía intención de decirme la verdad. Añadí una cosa más a la lista de cosas que averiguaré cuando sea adulta. Uf. Estoy agotada. Una vez terminada la limpieza, papá y yo nos dejamos caer sobre el suelo de madera. Mudarse a una casa nueva era emocionante, pero el trabajo era increíblemente agotador. Papá, abanicándose para refrescarse después del esfuerzo, miró alrededor de la habitación y murmuró. ¿Será porque es mucho más grande que la casa anterior? Incluso con todas nuestras cosas ya instaladas, se siente un poco vacío. Tenía razón. La casa era bastante grande y tenía muchas habitaciones libres. Había oído que originalmente se construyó para una familia de 4. Quizás porque el espacio extra le parecía un desperdicio, papá intervino. ¿Qué te parecería tener una mascota? ¿Eh? ¿Una mascota? Agucé el oído y abrí los ojos, que habían estado medio cerrados por el letargo. Sí. Un perro, o tal vez un gato. Un pájaro también estaría bien. Ah, y ya que tenemos jardín, quizás deberíamos plantar algunas flores. ¿De verdad está bien? El alimento es caro y necesitan revisiones veterinarias periódicas, es mucho trabajo. Eso es todo. Nuestra situación económica familiar no es tan grave como para que un niño de 5 años tenga que preocuparse por ella. Además, acabamos de recibir esa indemnización. Papá soltó una risita y apoyó la barbilla en la mano, mirándome. Siempre te has sentido solo cuidando la casa mientras yo trabajaba. He estado pensando que una mascota te vendría bien. Ahora que nos hemos mudado a una casa propia, podemos tener lo que queramos. Este lugar es grande. No estaría mal tener un nuevo miembro en la familia. Familia, una nueva familia. Vamos a tener un nuevo miembro en la familia. La idea me hizo sentir como si estuviera flotando. No pude contener mi emoción y empecé a dar saltos por toda la casa. Salté un poco demasiado alto y me golpeé la cabeza contra el techo, pero ni siquiera me dolió. ¿Te gusta tanto la idea? ¿Sí? Es como si tuviera un nuevo hermanito o hermanita. Papá se rió, aparentemente complacido con la comparación. Un hermano. Esa es una buena forma de decirlo. Bueno, ya que estamos, ¿debería salir a conquistar a una señora guapa y amable para que te la traiga a casa como madre? No. No necesito esa basura, ni siquiera si me muero. Crack. La temperatura de la habitación pareció bajar unos 3 o 4 grados en un instante. Creo que fue porque papá contó un chiste terriblemente malo. Honestamente. ¿Una madre? Ese fue el chiste menos gracioso que le he oído contar. De hecho, fue un poco molesto. Papá, visiblemente sorprendido de que mi voz fuera más fría que la temperatura ambiente, me miró con pánico evidente. Papá, no deberías decir cosas como encantar a una mujer cualquiera, ni siquiera en broma. ¿Entiendes? Todas las mujeres, excepto yo, son unas víboras astutas. Todas y cada una de ellas llevan una serpiente en el corazón. Usan sus instintos depredadores para cazar a un incauto al que puedan aprovecharse. Eres demasiado bueno, papá, así que eres un blanco fácil. Por eso tienes que tener cuidado con las mujeres. ¿Entendido? Ya veo, espera, ¿por qué mi hija me está dando esta charla? Normalmente es el padre quien le dice a la hija que tenga cuidado con los hombres. La frase típica es: todos los hombres, excepto tu padre, son unos lobos. ¿Qué clase de reinterpretación herética del amor familiar es esta? Papá empezó a divagar otra vez, pero no le hice caso. Ya estaba absorta en una feliz ensoñación sobre qué tipo de mascota deberíamos tener. Vaya, si odia tanto la idea de ser madre, ¿voy a quedarme soltero el resto de mi vida? ¿Fue mi imaginación, o la voz de papá sonaba como si estuviera a punto de llorar? 41. Episodio 3, prólogo, un inversor de Gould no ha podido, pero sí ha entrado en la fase de preparación. Shadow of the At. Los finales heroicos son fantasías de la ficción. En realidad, la muerte suele ser repentina, absurda y sin sentido. Jamás se consideró el protagonista de una gran historia.
Sabía que si seguía por ese camino, llegaría el día en que tendría que afrontar un final inevitable. No es que no hubiera pensado en la jubilación. A diferencia de su juventud, ahora se permitía soñar ocasionalmente con una vida tranquila. Cuidar bonsáis con las manos ociosas mientras vivía de una pensión, visitar a su hijo y ver crecer a cierta niña que él criaba. Lo había imaginado todo. Pero no pudo alcanzarla. Había demasiadas cosas horribles reflejadas en sus ojos como para que pudiera abrazar verdaderamente la paz. Su caso actual era prueba de ello. Un ataque de un ghoul. Una tragedia bastante común. Pero este era diferente. A diferencia de la mayoría de los casos, el depredador no se había comido a las víctimas. Sin embargo, el estado de los cuerpos era mucho más macabro que cualquier acto de canibalismo. Cuando la familia afligida vio lo que quedaba de su ser querido, se derrumbó en un lamento primigenio y desgarrador. Aquella visión había encendido una furia gélida en su joven asistente y socio, Shinichi Hashimoto, e incluso a él le había resultado difícil mantener la compostura. Es probable que ese descuido haya sido la razón de este resultado. Señor Arima, Shinichi, cubierto de sangre, yacía en el suelo. Quizás fuera el brillo de la luna, pero incluso en la oscuridad de la noche, en este lugar desolado y sin luz, el charco carmesí que se extendía era terriblemente vívido. Nosotros, nos dejamos llevar por las emociones. Perseguimos al ghoul con demasiada precipitación y nos adentramos de lleno en su territorio. Este fue el precio de nuestra imprudencia. Por favor, corre, si solo eres tú, podrías vivir, ... Shinichi, con la conciencia desvaneciéndose, no pudo ver el estado de su compañero. Arima Takaki. Dudó un instante. Era el momento de un juicio frío y objetivo, libre de las emociones que los habían llevado hasta allí. Entre él y Shinichi, ¿quién tenía mayores probabilidades de sobrevivir? La respuesta llegó al instante. En ese caso, daría prioridad al que tuviera la más mínima posibilidad. Clic. Arima sacó de su abrigo un objeto metálico cilíndrico. Le quitó la tapa, dejando al descubierto una aguja delgada. Gracias. Se lo clavó en el centro del pecho de Shinichi. El cuerpo de Shinichi se estremeció un instante antes de que la luz se apagara en sus ojos. No estaba muerto. El cilindro contenía un fármaco especializado que inducía un estado de muerte aparente, suprimiendo el pulso, la respiración y la presión arterial al mínimo absoluto. Gracias a esto, la hemorragia de las heridas de Shinichi disminuyó visiblemente. Si lograba resistir hasta que llegara el equipo de rescate, viviría. Proteger la vida de un subordinado antes que la propia huida. ¡Qué espectáculo tan magnífico! Arima se levantó en silencio tras finalizar el tratamiento de urgencia. Su bata de investigador, antes blanca, estaba hecha jirones y cubierta de sangre seca. No quedaba ni un solo hilo blanco. Mientras permanecía de pie, algo colgaba y se balanceaba a su costado. No era ni un trozo de tela rasgada ni un adorno. Eran las vísceras de Arima. Por eso Arima había calculado que la probabilidad de supervivencia de Shinichi era mayor. Tenía el costado desgarrado, las entrañas se le salían y se veían los huesos a través de la herida. Con la sangre brotando a borbotones, el rostro de Arima se había vuelto pálido como el de un cadáver. Ignorando la herida mortal, Arima se dio la vuelta. Allí, en la boca de una alcantarilla sin luna, una sombra permanecía latente. No podía distinguir ningún rostro. Como si hubiera nacido de la oscuridad, la voz armonizaba con las sombras, rezumando una diversión repugnante y enfermiza. Gracias a su hijo y a aquella chica, Arima había aprendido que no todos los ghouls eran malvados. Pero aún existían ghouls como este, monstruos que prosperaban a la intemperie. Arima estaba seguro de que la criatura que tenía delante era la peor de todas. Sinceramente, estoy impresionado. No pensé que serías capaz de masacrar a todos y cada uno de ellos. Alrededor de la destripada Arima yacían los cadáveres mutilados de numerosos ghouls. Los habían emboscado en grupo. Reuní seguidores que compartían mi filosofía, y sin embargo, tú los masacraste a todos. Es muy triste. Perder a quienes me entienden en este mundo, supongo que tendré que empezar de nuevo. A pesar de las palabras, la voz que provenía de las sombras no sonaba triste en absoluto. Más bien, parecía simplemente molesta. En realidad, este ghoul no sentía ningún vínculo con los de su especie. Durante la lucha, había usado a sus propios subordinados como escudos, intentando atravesar a Arima y a Shinichi con ellos. Fue al bloquear ese ataque que la parte central del cuerpo de Arima quedó desgarrada. Arima no respondió. Permaneció en silencio, apretando con fuerza su quinqué. No es que no tuviera nada que decir.
Simplemente le faltaban fuerzas para hablar. Era un milagro que aún pudiera mantenerse en pie. Sin embargo, la mirada de Arima no vaciló, ni siquiera ante la muerte. Si mostraba el más mínimo atisbo de debilidad, aquel ghoul se abalanzaría sobre él para acabar con él. No lo permitiría, no por sí mismo, sino por el compañero al que acababa de salvar con tanto esfuerzo. Divertido por la rebeldía de Arima, un dedo largo y torcido, como la rama de un árbol muerto, emergió de la oscuridad. El ghoul unió sus dedos para formar un marco rectangular, capturando la imagen de Arima en su interior. Exquisito. Verdaderamente hermoso. La expresión de tu rostro ahora mismo es sublime. Incluso con la respiración entrecortada, tu espíritu de lucha, tu voluntad y tu intención asesina permanecen intactas. Esta es la visión que he anhelado. Quiero arrancarte ese rostro de la cabeza y conservar esa expresión exacta para siempre. Si tanto lo deseas, ven y tómalo. La voz de Arima, ronca por el murmullo de la sangre, resonó con una dignidad desafiante. Incluso ladeó la cabeza, dejando al descubierto su garganta. La sombra no cayó en la trampa y, en cambio, soltó una risa baja y ronca. Eso sería difícil. Verás, me pareces bastante aterrador. Un ser humano que se niega a rendirse ante la aniquilación es hermoso, sí, pero también peligroso. Si soy descuidado con mis materiales, podría perder el uso de mis manos artísticas para siempre. Pareces incapaz de levantar una quinqué, pero sé que en el momento en que me acerque lo suficiente, te convertirás en un demonio y me arrancarás la garganta. El ghoul sabía que no podía quedarse mucho más tiempo. Los refuerzos que Arima había convocado llegarían pronto. Si se demoraba, sería él quien sería cazado. Pero parecía reacio a marcharse, suspirando con pesar. Pero qué desperdicio, materiales de este calibre no se encuentran fácilmente. Habrías creado una obra maestra de suprema belleza. Pero como eres tan difícil de conseguir, bueno, es una lástima. Ah. Ya sé. Clap. El sonido de las palmas al chocar resonó en la oscuridad, como si una idea brillante hubiera surgido de repente. ¿Por casualidad, tiene usted un hijo? Por un instante fugaz, la férrea disciplina en los ojos de Arima flaqueó. La sombra no pasó por alto ese cambio infinitesimal. Ya veo, ya veo. Si bien un hijo no siempre se parece a sus padres, supongo que puedo tener grandes expectativas para la descendencia de un hombre como usted. La risa repugnante y viscosa del ghoul se hizo más fuerte, saboreando la idea de un sujeto más maleable. En respuesta, un destello de luz blanca rasgó el aire. ¡Kaboom! Un golpe contundente y aplastante, destinado a pulverizar todo a su paso. Era la forma de espada a dos manos que Kinke Arima había desatado. Era imposible comprender de dónde provenía tal fuerza, un cuerpo con las entrañas expuestas y los huesos al descubierto, pero la fría hoja de acero desgarró la oscuridad donde antes había sombra, abriendo profundas grietas en el suelo y las paredes de hormigón. Pero la sombra risueña ya no estaba allí. Se había retirado fuera del alcance del investigador moribundo. ¡Cara! Sabía que tenía razón al mantenerme al margen. Estabas reprimiendo tu agonía al máximo, preparando ese golpe final. La sombra huyó a un terreno más elevado. Desde allí, percibió la llegada de los refuerzos de la CCG, que finalmente habían captado la señal de auxilio de Arima. Al darse cuenta de que el tiempo se había agotado, la sombra se despidió de Arima. Investigador anónimo, alégrate de nuestro encuentro de hoy. Me has caído muy bien. Puede que no sea hoy, pero algún día encontraré a tu hijo. Y si es de mi agrado, lo convertiré en mi mayor obra de arte. Exclamación de cierre. Arima intentó maldecir, intentó perseguir la sombra que se alejaba, pero la voz le falló y las piernas se negaron a moverse. Había agotado hasta la última gota de sus fuerzas. El cuerpo de Arima se desplomó hacia adelante junto con su quinqué. El calor se le escapaba. La única sensación que le quedaba era el extraño y húmedo contacto de sus propias vísceras al caer. No se arrepintió de su muerte. Llevaba mucho tiempo preparándose para este día. Pero no podía bajar la guardia mientras persistiera tal amenaza. Aquel ghoul no sabía nada. Simplemente había visto a Arima como una curiosidad pasajera. No le sería fácil encontrar al hijo del que Arima se había distanciado durante tanto tiempo. Pero no era imposible. Pensó en la víctima de este caso. El cadáver que no había sido devorado para sobrevivir, sino dejado en un estado de profanación absoluta. Su hijo podría acabar así. A diferencia de él, su hijo era un civil. No tenía la fuerza para soportar semejante locura. Arima intentó mover los dedos, con la esperanza de escribir el nombre de su hijo con sangre.
Tenía que advertir a la CCG de que el ghoul lo tenía en la mira. Pero sus dedos no obedecían su voluntad. Por mucho que lo intentara, ni siquiera se movían. Maldita sea. Maldita sea. Las maldiciones resonaban en su mente. ¿De verdad voy a ir a ver a mi esposa cargando con tanta desesperación y miseria? G. El pensamiento que lo asaltó en ese instante le arrancó una risita ahogada de sus labios agrietados. Era absurdo. De entre todas las cosas en las que podía pensar en sus últimos momentos, era en esa niña, aquella a la que una vez realmente había querido matar. Pero en ese último segundo de vida, ella era la única a quien podía nombrar como su esperanza. «Cuento contigo», repitió la súplica mientras cerraba los párpados. «A la niña a la que una vez odié con todo mi corazón. Por favor, protejan a mi hijo. Apóyenlo para que no se derrumbe bajo el peso de esta horrible maldad. Ahora que me he ido, tú, la única familia que le queda, eres la única que puede hacer esto». 42. Una vida diaria tranquila, el espacio parecía como si hubiera sido recubierto con el espeso alquitrán negro que se usa para las carreteras asfaltadas. Más allá de la oscuridad opresiva, un hedor, una putrefacción empalagosa e indefinible, impregnaba la habitación, solo interrumpido por un escalofriante y rítmico raspado de metal. Era el sonido de una cuchilla afilándose, un ruido tan chirriante que parecía arrancar la piel de los oídos. El aire estaba cargado de una visceral sensación de rechazo, de esas que hacen huir incluso a los animales. Oye, ¿alguna vez has oído el dicho, ¿la felicidad es relativa? Una voz resonó, totalmente discordante con el entorno. Era la voz de una mujer, dulce, aguda y coqueta, como si le susurrara a un amante. Era una voz capaz de conmover a muchos hombres, pero combinada con el chirrido metálico, se sentía como una aguja fría recorriendo la columna vertebral. Si observamos los índices de felicidad, son abrumadoramente más bajos en los países desarrollados que en los países en desarrollo. Más bajos para los ricos que para los pobres. ¿Por qué? Porque cuanto más alto es tu estatus, más amplio es tu campo de visión. Hay muchísimas cosas con las que compararse. Incluso si tu vida es perfectamente buena, en cuanto ves a alguien en un entorno mejor, es inevitable sentirte infeliz. Escondido. La voz coqueta cambió en un instante. La dulzura se desvaneció, reemplazada por un tono de tristeza inquietante y abismal. La felicidad es un cáncer social. Solo sirve para hacer infelices a muchísimas personas. Clarín. En realidad, la gente no debería tener derecho a ser feliz. ¿Qué hicieron quienes tienen que presenciar esa felicidad y sentirse miserables consigo mismos para merecerlo? Quienes se alegran por haber sacado una buena nota en un examen deberían ser arrojados por las escaleras. Quienes logran confesar sus sentimientos y encuentran pareja deberían recibir un paquete con los 10 dedos de su amante. Cuando veas a un padre y su hija caminando a casa de la mano, deberías correr y degollarlos. A la gente destrozada por la desesperación, la cuelgas en medio de una plaza pública. Entonces, todos los demás la mirarán y pensarán, vaya, esa persona parece mucho más lamentable que yo. Supongo que al final sí soy feliz. La felicidad de unos pocos hace que todos sean felices. ¿No es una historia perfecta? MMPH. MMMGH. Rápido. Rápido. Otra presencia se agitó en la oscuridad. Un hombre, atado de pies y manos a una silla de madera, amordazado. Su rostro era una máscara de terror y lágrimas, y su patética lucha por sobrevivir no produjo más que el crujido de sus ataduras. Oh, perdón. Estaba hablando demasiado de mí mismo, ¿verdad? ¿Estabas aburrido? La mujer cogió las tijeras de podar enormes que había estado afilando. Eran tijeras de jardinería, pero en aquella habitación no había plantas que podar, solo un hombre a punto de desmayarse del puro terror. Bueno, entonces, se acercó al cuello del hombre. El brillo obsidiana de las tijeras captó un tenue y fugaz destello de luz, revelando parcialmente su rostro. Dejó al descubierto el ojo siniestro, negro y carmesí de un ghoul. Por la felicidad de todos los demás, sean infelices por mí sin duda. Owano Yakodon, por favor. Te lo juro, Itokawa, desde que te ascendieron al rango 2, pareces estar consumiéndote. Trabajaba en la taberna El Petardo en el estómago. Se llama taberna, pero hoy en día es más bien un restaurante. Desde que empecé a trabajar aquí, el menú se ha ampliado, sobre todo por la ambición del gerente de atraer más clientes. Itokawa se convirtió en cliente habitual después de probar el legendario oyakodon del gerente. Pasa por allí todos los días de camino a casa después del trabajo. Sin embargo, últimamente se le ve notablemente demacrado, así que pregunté por preocupación.
Jajaja, el señor Hashimoto fue ascendido a la clase especial, así que ya no es mi supervisor. Me tienen haciendo tareas sin sentido hasta que me encuentren un nuevo compañero, pero lo subestimé. Me están explotando. Sinceramente, sería más fácil salir a cazar un ghoul. Realmente lo estás pasando mal. Aquí tienes el oyakodon especial del gerente. Ah, gracias. Este nuevo está cocinado a la perfección. Me dan ganas de llorar. Como era de esperar de la habilidad del veterano. Gracias. Y Tokawa quedó interrumpido cuando un cucharón salió disparado de la cocina y lo lanzó hacia atrás. Fue un golpe tan tremendo que ni siquiera los reflejos de un investigador entrenado para cazar ghouls pudieron esquivarlo. Cuidado. Últimamente, el gerente se ha mostrado muy sensible con respecto a su edad. Podrías haberme avisado, y Tokawa se puso de pie, sacudiéndose el polvo. Al caerse, algunos objetos de su bolsillo se habían derramado al suelo. Me incliné para ayudarle a recogerlos. Exclamación de cierre. Vi algo que no debería haber visto. Era una fotografía, tomada con una sensibilidad increíblemente morbosa. ¿Eh? Ah. Y Tokawa se dio cuenta de que tenía la foto en la mano y me la arrebató rápidamente. Pero la imagen ya se me había grabado a fuego en la mente. Era así de impactante, en el peor sentido posible. Era una cabeza humana cercenada. Normalmente, eso no me habría sorprendido. Dadas mis actividades extracurriculares, estoy algo acostumbrado a ver cadáveres. Pero esto era diferente. Fue suficiente para provocarme un ataque de pánico, algo que no había experimentado en mucho tiempo. Por suerte, fue leve y no lo demostré, pero la foto seguía siendo inquietante. La Navidad había terminado hacía mucho tiempo, pero la foto mostraba un árbol de Navidad del gusto más depravado imaginable. La cabeza de un hombre, retorcida por la desesperación y el terror, estaba empalada en la copa de un roble, y sus intestinos colgaban de las ramas como guirnaldas. Una profanación de los muertos, una blasfemia contra lo divino, una visión grotesca, suficiente para hacer hervir la sangre contra el culpable. ¿Lo viste? Gracias. Pronto volveré a casa para cenar con Eto, y ahora siento que voy a vomitar. Uf. Lo siento. Es evidencia para la investigación. Olvidé devolverla antes de irme. Como mínimo, no lo dejes caer en un restaurante. El día que alguien deje caer eso aquí, este lugar cerrará. No hay un solo ser humano con la suficiente fortaleza mental como para disfrutar de una comida después de ver eso. Espera, Itokawa. ¿Cómo te comes ese oyakodon con tanta tranquilidad? ¿Es este el calibre de un investigador de ghouls? ¿Eso también lo hizo un ghoul? No recuerdo haberlo visto en las noticias. Señalé el bolsillo donde había guardado la foto. Lo más probable es que la cabeza fuera arrancada con algo parecido a unas tijeras de jardinería, pero hay indicios de que los intestinos fueron extraídos con fuerza bruta. Es un caso tan extraño que lo mantenemos alejado de los medios mientras investigamos. Y Tokawa se metió un bocado de arroz con pollo en la boca. Masticar, en fin, todo el mundo está desesperado por encontrar a este artista. Un tipo que desapareció hace años ha reaparecido. Han movilizado a mucha gente, pero al final, somos los simples mortales como yo los que tenemos que hacer el trabajo de campo y recabar información. ¿El artista? Así es como llamamos al ghoul. Aparte de esa foto, es un lunático que crea todo tipo de obras extrañas y las deja en lugares públicos. ¿En serio? ¿Por qué los ghouls no pueden simplemente permanecer ocultos? Ya es bastante malo ser devorado por uno, pero imagínate ser asesinado solo para convertirte en una incomprensible obra de arte. Maldito bastardo. Sin duda lo aplastaré. Y Tokawa apretó con fuerza sus palillos de madera, con una rabia palpable. Comentó que regresaba de reunirse con la familia de la víctima. Tras haber sentido su dolor, su ira hacia el artista era intensa. Y Tokawa nunca había tenido una buena opinión de los ghouls, pero desde que se convirtió en investigador, solo se había topado con los peores de su especie, lo que afianzó su visión del mundo. Aunque rara vez lo demostraba, la furia que irradiaba hacia los ghouls me recordaba a mi padre, dejándome un sabor amargo en la boca. Fue entonces cuando una explosión de energía entró en la tienda, disipando la amargura. Papá. En cuanto una niña me vio, prácticamente voló por los aires y se abalanzó sobre mí. Ya había vivido esto suficientes veces como para atraparla con fluidez, girando sobre mí misma para amortiguar el impacto. Bienvenido de nuevo, Eto. ¿Sí? Ya estoy en casa. Eto frotó su rostro contra mi pecho como un gato con hierba gatera antes de alzar la vista con una brillante sonrisa.
Su cabello turquesa le llegaba un poco más abajo de los hombros, y su rostro tenía las mejillas suaves y esponjosas de una muñeca. Ahora tenía 7 años y, últimamente, había empezado a irradiar el porte de una señorita. Itokawa se dispuso a saludarla, pero se detuvo, sorprendida por lo que llevaba en la espalda. Mucho tiempo sin, espera. ¿Un randoserú? Llevaba una mochila randoserú de color rojo brillante, una mochila escolar tradicional japonesa. Era nueva y le quedaba perfecta. Empezó a asistir a la escuela primaria local hace unos días. Ya veo. Supongo que ahora tiene esa edad. ¿Pero qué hace usted aquí, señor Itokawa? Estoy obsesionado con el oyakodon de este sitio. Está delicioso, ¿quieres probarlo? No. Itokawa le ofreció una cucharada, pero Eto lo rechazó rotundamente y se escondió detrás de mí. Eto es una ghoul. Para ser precisos, es una medio ghoul, pero como cualquier otra ghoul, no tiene gusto por la comida humana. Itokawa pareció dolido por su fría reacción y se giró para ocultar sus lágrimas fingidas. ¿Por qué Eto siempre es tan frío conmigo? Simplemente no eres el tipo de persona que les gusta a los niños. ¿Qué me pasa? La verdad era que a Eto le caía mal porque era un investigador de ghouls. Dado que su profesión implicaba cazar y matar a los de su especie, Eto, con su agudo instinto, naturalmente mantenía las distancias. No podía decírselo, así que le ofrecí una excusa vaga, que solo pareció herir aún más sus sentimientos. Itokawa refunfuñó sobre no tener aliados en este mundo mientras apuraba su copa de sake. Observó cómo Eto entraba en la cocina para saludar al gerente. 7 años, ¿eh? ¿Qué te pasa con esa mirada? Si de repente te has dado cuenta de que eres pedófila, como tu amigo, te enterraré personalmente. Deja ese cuchillo de cocina, ¿no es así? Estaba pensando en cuánto tiempo ha pasado. Parece que fue ayer cuando armabas un escándalo al aparecer en la escuela con el pequeño Eto. Supongo que hubo una época así. Soy investigadora de ghouls. Es un trabajo en el que nunca sabes cuándo vas a morir, así que nunca pensé en casarme, pero al veros a ti y a Eto, a veces me dan ganas. Quiero casarme, tener hijos y formar una familia. Criar a un hijo no es fácil, créeme. Empieza con los pañales y termina con un sinfín de dolores de cabeza. Al menos 2 veces al mes, me saca de quicio. Jaja. Apuesto a que sí. Aún así, Itokawa volvió a llenar su taza, luego me miró y después miró a Eto. Aún así, los dos se ven tan felices que me dan envidia. ¿Es eso así? Sí. Itokawa terminó su oyakodon. Parecía satisfecho, con un ligero rubor en las mejillas por el sake y el estómago lleno. Entonces, hizo una pregunta. Por cierto, dijiste que te saca de quicio 2 veces al mes. Eto parece tan madura para su edad, no pensé que fuera a dar problemas. Últimamente, vuelve del colegio con una nueva forma de fastidiarme cada día. El colegio es un lugar donde se reúne todo tipo de gente, profesores y alumnos, y ella aprende cosas totalmente equivocadas. ¿Qué? Itokawa frunció el ceño, sin comprender. Para hacer una demostración en vivo, la llamé. Eto. ¿Sí? ¿Me llamaste? ¿Me puedes contar qué aprendiste hoy en la escuela? Hoy. Hoy tuve coreano, inglés y hicimos gimnasia en educación física, y mis amigos me enseñaron esto. Eto se apresuró a colocarse frente a mí y tosió levemente de forma teatral. Luego, como si se hubiera activado un interruptor, sus ojos comenzaron a brillar con una luz traviesa y coqueta, y me miró con una pose exageradamente adorable. Bienvenido a casa, papi. ¿Quieres cenar primero? ¿Un baño primero? Vale, ya es suficiente. Levanté una mano para detenerla y con la otra me froté las sienes doloridas. La escuela es un crisol de culturas. Era genial que Eto hiciera amigas de su edad, pero parecía que algunas de ellas poseían un montón de conocimientos inútiles. Tras prometer que pronto visitaría la escuela para ver las caras de esos mocosos, me volví hacia Itokawa, que estaba sentado allí con la boca abierta. Así es mi vida últimamente. Realmente lo estás pasando mal. Me alegra que por fin lo entienda. 43. Una vida diaria tranquila, 2 buble, el delicioso aroma de la sopa de pasta de soja hirviendo emanaba de la olla. El sol del atardecer, que se filtraba por la ventana de la cocina, aportaba una suave calidez a la habitación. Una escena de tranquilidad doméstica típica de cualquier familia común que prepara la cena. Serví una pequeña cantidad de caldo con un cucharón y lo probé. Estaba un poco sosa, pero decidí que estaba bastante buena y apagué el gas. Como era la única que comía la sopa, había adquirido la costumbre de ser un poco descuidada con el condimento.
Saqué un plato envuelto en plástico del refrigerador. Sobre ella reposaba un trozo de carne de un intenso color carmesí. Por desgracia, no era ni de ternera ni de cerdo. Coloqué la carne sobre la tabla de cortar, junté las palmas de las manos en una breve y silenciosa plegaria por el difunto y comencé a cortarla en lonchas finas. 7 rebanadas. El tamaño perfecto para que las coma un niño. Empecé a envolver las sobras en plástico, pero luego, teniendo en cuenta el reciente estirón de Eto, corté un trozo más. Coloqué la carne en el plato y lo llevé a la mesa. Una vez que todo estuvo listo, la llamé. Eto, la cena está lista. Ya voy. Eto entró apresuradamente en la habitación con un libro bajo el brazo. Para un extraño, habría sido una escena chocante. Un padre y una hija sentados uno frente al otro, el padre con una comida común de arroz y sopa, y la hija con solo un plato de 8 rebanadas de carne cruda. Pero para nosotros, esto era lo normal. Eto empezó a sonreír al ver la carne, pero su expresión se tornó sombría rápidamente al mirar mi plato. ¿Qué es? Papá, como ya te dije, no me importa comer solo. Otra vez lo mismo. Sabía lo que le preocupaba. Era una ghoul, y lo que comía con tanto gusto era carne humana. Comprendía la gravedad de lo que significaba para un humano como yo compartir mesa con ella, comer junto a un monstruo que devoraba la carne de mi propia especie. Si lo veía solo desde esa perspectiva, a cualquiera se le quitaba el apetito. Pero... Gracias. Ouch. Le di un ligero golpe en la coronilla. Es una verdad universal de todas las épocas y culturas que las familias comen juntas en la misma mesa. ¿Tiene usted alguna objeción? La persona con la que estaba comiendo no era un monstruo, era de mi familia. Mantener la distancia a pesar de saberlo, ¿en qué se diferenciaba eso de negar que fuéramos familia? Eto se frotó la cabeza, aunque probablemente no le dolió, y me miró. Le dediqué una sonrisa tranquilizadora, y solo entonces se relajó y se acomodó en su silla. Juntamos las palmas de las manos, dijimos al unísono gracias por la comida y cogimos los palillos. Ah, ¿hay un trozo extra?, comentó Eto antes de coger la carne. Últimamente has estado creciendo mucho. Necesitas comer más para seguir creciendo. Eto era de esas niñas que soportaban el hambre con estoicismo antes que quejarse. Lo hacía porque sabía que buscar comida entre la basura era una carga para mí, pero para mí, que ya me había acostumbrado, era una preocupación innecesaria. Al menos, ya no sufría ataques de pánico como antes. Aún así, Eto parecía decidida a no ser una carga. Al ver la porción extra no anunciada, infló las mejillas haciendo un puchero. Jaja. No necesito tanto. Voy a dejarlo. Serás castigado si desperdicias comida. ¿Quieres que tu hija engorde? Estar rellenita es mucho más saludable que estar en los huesos. Cuidar la figura es importante para una mujer. ¿Qué control de figura? Todavía ni siquiera has llegado a la pubertad. Entonces, si como demasiado y engordo, ¿vas a asumir la responsabilidad y dejarme vivir contigo para siempre, papá? Te independizas en cuanto eres adulto. Eres tan malo. Estábamos en medio de nuestras habituales bromas cuando sucedió. Ring dong. ¿Quién es? De repente sonó el timbre. Por si acaso, miré a Eto con expresión significativa. Agarró su plato y se escabulló a la trastienda para esconderse. Una vez que estuvo fuera de mi vista, me levanté y me dirigí a la entrada. ¿Quién es? Abrí la puerta y me encontré con un hombre que sostenía una pequeña caja. Era un repartidor. Entrega. ¿Es usted el señor Komatakaki? ¿Una entrega? ¿Esperaba algo? No se me ocurría nada. Aliviada de que no fuera nadie sospechoso, tomé el paquete. Me sorprendió un poco lo pesado que era a pesar de su pequeño tamaño. Acompañé al repartidor y miré la dirección del remitente. Exclamación de cierre, exclamación de cierre, exclamación de cierre. La conmoción me golpeó como un puñetazo físico. Un segundo después, esa conmoción se transformó en una rabia contenida. ¿Qué clase de bastardo? Instintivamente apreté el agarre, arrugando los bordes de la caja. Sin embargo, no podía apartar la vista del nombre escrito en la etiqueta. Arima Takaki, un paquete de mi padre, que había fallecido hacía 4 años. Ni siquiera tenía gracia. Como broma, era increíblemente depravado. Sentí una oleada de pura hostilidad hacia quien quiera que lo hubiera enviado. Por usar un nombre falso y, sobre todo, por elegir el nombre de mi padre fallecido. ¿Papá? Escuché la voz cautelosa de Eto a mis espaldas. Debió de darse cuenta de que el desconocido se había ido y se había escabullido. ¿Qué cara estaba poniendo?
Sin espejo, no podía estar segura, pero desde luego no era agradable. Me presioné la palma de la mano contra la cara, intentando suavizar mi expresión. Por dentro seguía hirviendo por aquella broma maliciosa, pero no tenía sentido demostrárselo a Eto. ¿Está todo bien? No es nada. Solo una entrega. Pero la caja está toda arrugada. El conductor fue realmente descuidado al manejar el vehículo. Manteniendo mi tono habitual, dejé la caja en el suelo. Al abrir el paquete, intenté adivinar quién la habría enviado. ¿Quién podría ser? Desde luego, mi padre no la habría enviado desde la tumba. Si se trataba de un seudónimo, pensé en el señor Kuzen, pero él no era de los que hacen algo así. Y Tokawa tampoco era tan cruel, pero si resultaba ser él, iba a ir a darle un puñetazo en la cara. Primero, tenía que ver qué había dentro. Antes había sentido algo duro y sólido a través del cartón. Al menos no es una rata muerta ni nada por el estilo, además, no había hecho nada para que alguien me odiara tanto. Probablemente. Abrí las solapas de la caja y miré dentro. Me da igual quién sea. Voy a encontrar al cabrón que envió esto. Eto miró el contenido con expresión atónita. Armándome de valor, metí la mano. La fría y pesada sensación del acero me quemó la palma. Hace 2 años, sentí exactamente el mismo peso. Esa cosa que le había atravesado el cráneo al ghoul que intentó matarme vestido con la piel de un policía. Era un revólver. El mismo modelo de entonces, aunque este era de 5 disparos en lugar de 6. Revisé el tambor. Las balas tenían la punta de un rojo distintivo. En el lateral de los casquillos estaba grabada una sola letra en relieve. Q. Los Q-Bullets, ¿por qué un arma anti-ghoul sería? Lo sentí entonces. Algo se estaba moviendo, algo decidido a destrozar nuestra tranquila vida cotidiana. Con esto concluye la sesión informativa sobre el artista. Los equipos deben centrar su búsqueda de rastros en los distritos mencionados. Las actividades del artista se están volviendo cada vez más violentas. Quiero que se investiguen todas y cada una de las pistas en los próximos 5 días. Pueden retirarse. Shufe, Shufe. Tras esa voz autoritaria, los investigadores comenzaron a salir de la sala de reuniones. Itokawa permaneció sentado, dejando escapar un largo y profundo suspiro mientras la sala quedaba en silencio. Asistir a una reunión rodeado de los veteranos de élite de la CCG seguía siendo un infierno para un soldado raso como él. Pareces agotado, Itokawa-kun. Ah, señor Hashimoto. Itokawa se puso de pie de un salto cuando un hombre de unos 30 años se le acercó. Shinichi Hashimoto. Era el antiguo superior de Itokawa y quien le había enseñado todo lo que sabía. Aunque Hashimoto había sido ascendido a la clase especial y ya no era su supervisor directo, Itokawa aún lo tenía en la más alta estima. También había sido socio del padre de Toma. Itokawa no esperaba verlo en un tiempo, así que se sorprendió de verdad al encontrarlo en la sala de reuniones. Hashimoto se unía a la búsqueda del artista. No esperaba verte tan pronto. Oí que estabas desbordado de trabajo después de tu ascenso a la clase especial. Lo soy. Pero no podía dejar pasar este caso del artista. Me ofrecí voluntario para participar a pesar de mi horario. ¿Qué? ¿Conoces al artista, el señor Hashimoto? Se podría decir que, es un asunto de mi pasado que necesito resolver. En los ojos de Hashimoto se reflejaba una determinación sombría y solemne mientras hablaba. Porque, digan lo que digan, el señor Takaki, mi antiguo mentor, perdió la vida a manos de ese monstruo mientras intentaba salvarme. 44. Una vida diaria tranquila, 3 realmente son bullets. ¿Por qué diablos llegaron estas cosas en un envío? Están estrictamente prohibidas para su divulgación pública, tanto por la policía como por la CCG. Estoy aquí informando precisamente porque lo sé. Dentro del edificio de la CCG, en la oficina de asuntos civiles, una sala donde los civiles acuden para denunciar incidentes relacionados con ghouls o para solicitar asesoramiento, me senté frente a Itokawa. Hoy no había venido a verlo como amigo, sino como investigador. El paquete fue entregado a nombre de mi difunto padre. Dentro venía el revólver y las balas carmesí. La letra Q grabada en el lateral de los casquillos era la marca inconfundible de un bullet. Como dijo Itokawa, estos eran objetos que jamás debían salir de las manos de la policía o del CCG. Sin embargo, allí estaban, entregados en la puerta de un civil. La expresión de Itokawa se tornó sombría. No pudo haber sido un error en la entrega, ¿verdad? Estaba dirigido específicamente a mí y usaba el nombre de mi padre, un hombre que falleció hace 4 años. Lo enviaron pensando específicamente en mí.
Es un regalo increíblemente provocador. Usar el nombre de mi padre y enviar Q-Bullets, entre otras cosas, fue como un recordatorio directo de la existencia de Eto como Ghoul. Sentí una oleada de náuseas, como si alguien estuviera observando cada uno de mis movimientos. En el peor de los casos, esta sensación no sería solo paranoia. Sin embargo, en los últimos días no había habido señales de que nadie vigilara la casa. Eto, con su aguda percepción, lo había confirmado. No había gente sospechosa cerca, pero aún así había aparecido un paquete sospechoso. Quería saber quién lo había enviado, pero no tenía los recursos para rastrear un objeto así. Por eso, recurrí a Itokawa, el experto. Cuando le pregunté si podía rastrearlo, asintió lentamente. ¿Ves el número de serie en la base de la vaina? Es pequeño, pero está ahí. Podemos usarlo para rastrear a qué distrito y sucursal se asignó la munición. Como comienza con el prefijo N6, sin duda se trata de un lote asignado a la policía. ¿Cuánto tiempo tardaremos en averiguarlo? ¿Tal vez 1 o 2 días? Últimamente estoy muy ocupado intentando atrapar a cierto Ghoul, pero tendré una respuesta para ti pasado mañana como muy tarde. ¿Fue mi imaginación o percibí una leve disonancia en las palabras de Itokawa? Últimamente, el único Ghoul que obsesionaba a la CCG era el artista. A pesar de los intentos de la CCG por silenciar a los medios, las grotescas actividades del artista se habían filtrado, convirtiéndose en un grave problema social. Era de dominio público que la CCG se estaba movilizando a gran escala para encontrarlo, y el propio Itokawa se había quejado de la carga de trabajo. Sin embargo, en su explicación, daba la impresión de que había evitado intencionadamente usar el término artista. Parecía que estaba desviando la conversación de ese tema en concreto. Me incomodaba, pero Itokawa guarda muchos secretos profesionales que no puede compartir, así que decidí no indagar. Me levanté, agradecida de que se hubiera ofrecido a ayudarme a pesar de su apretada agenda. En fin, gracias. Ni lo menciones. Ah, y mantén las puertas cerradas con llave por un tiempo. Quien quiera que haya enviado este revólver, bueno, probablemente no sea un antiguo compañero de clase buscando reencuentro. Hasta que sepamos con qué clase de lunático estamos tratando, sugiero que permanezcan en casa lo más posible. Lo tendré en cuenta. Saludé a Itokawa con un leve gesto y salí de la habitación. Iba camino al trabajo, y si no me daba prisa, la palma del gerente me dejaría una marca ardiente en la espalda. Espero estar equivocado, el murmullo preocupado de Itokawa quedó interrumpido por el cierre de la pesada puerta de madera, y nunca llegó a mis oídos. Hoy tenemos una reserva de grupo. Estás trabajando horas extras. Acabo de entrar por la puerta, gerente. Eso es un poco exagerado, ¿no cree? Me aseguraré de que la paga por horas extras sea generosa. De acuerdo. Voy a llamar a Eto para avisarle que llegaré tarde. Las habilidades del gerente parecían mejorar día a día, y nuestra pequeña taberna se había convertido en una joya escondida entre los lugareños. Mi lugar de trabajo ya no parecía un bar pequeño. Era un restaurante en toda regla. Bueno, por eso llegaré tarde a casa esta noche. No me esperes despierto. Cena y vete a la cama, ¿de acuerdo? No te preocupes. Voy a tener que seguir a Toto. Toto era el nombre del gato que adoptamos al mudarnos a la casa nueva. Era un gato atigrado marrón de 3 años que se portaba dulce y cariñoso con Eto, pero se convertía en una pequeña bestia malvada en cuanto me veía. Ni siquiera era callejero, ¿por qué era así? Al principio, me seguía a todas partes, pero con el tiempo, empezó a tratarme como una amenaza. Incluso le pedí consejo a Itokawa, que tenía experiencia con gatos. Su postura parece la de alguien que está en una lucha a vida o muerte, había dicho Itokawa. ¿Alguna vez amenazaste a esa cosa? Ni hablar. Hice todo lo posible por demostrarle cariño, pero juro que jamás le puse un dedo encima con rabia. De hecho, estaba tan concentrada en el gato que descuidé a Eto por un tiempo. Ahora que lo pienso, Eto me observaba mientras cuidaba al gato con una expresión como la de un niño al que le han robado a sus padres con un nuevo hermano. Él es mi papá, el papá de Eto, ese gato ladrón, espera. ¿Acaso un recuerdo que debería haber mantenido enterrado acaba de resurgir? En fin, no tenía ni idea de por qué el gato me odiaba. Solo podía esperar que algún día volviera a abrir su corazón. Oye, saca este pedido. Ah, ¿sí? Se acabaron las distracciones. Confiaba en que Eto mantendría la casa a salvo y se concentraría en la hora punta de la cena. Seguía preocupada por el misterioso remitente de los Q-Bullets, pero las probabilidades de que Eto corriera peligro estando sola eran mínimas.
Sabía que, desde el incidente con el Ghoul disfrazado de policía hace 2 años, ella se había estado entrenando en secreto. Si algún matón intentaba entrar, ellos serían los que estarían en peligro. Solo espero que no se los coma, murmurando para mí misma, tomé los platos que el gerente había preparado y comencé a abrirme paso entre las mesas abarrotadas. El tiempo pasó volando. La multitud bulliciosa finalmente se dispersó, y llegó el momento de cerrar, pero, ¿mencioné que este lugar solía ser una taberna? Todavía vendemos mucho alcohol. Y por eso, a veces nos encontramos con esos clientes, los que se niegan a irse aunque uno se muera de ganas de regresar a casa. Sí, una botella más. Señora, ya es hora de que cerremos. No me importa. Estoy tan solo que siento que voy a morir. Estoy más solo que un conejo. ¿Acaso tú también intentas abandonarme? Era inútil. Estaba completamente borracha. Era mujer, pero su larga melena le caía sobre la cara como algas secas al sol, impidiendo adivinar su edad. Sin embargo, su voz era una hermosa y clara soprano. Era una lástima que una voz tan bella, digna de un escenario o un estudio de grabación, se desperdiciara en divagaciones de borracha. En serio, gerente, haga algo. Quise echar a la última y limpiar, pero no daba señales de moverse. No quería ponerme violento con una mujer borracha, así que le pedía ayuda al gerente, nuestro solucionador de problemas para todo. No la subestime solo porque sea mayor. Su golpe enderezador de columna es legendario por su capacidad para hacer que un moribundo se ponga de pie. Con grandes expectativas, acudí a ella, pero, TSK, ¿te rompió el corazón algún hombre? Toma, sírvete otra copa. Ella se unía. Gerente. Quiero irme a casa. Eto ya está dormido. Pero la gerente, que ahora bebía directamente de la botella, no se percató de mi mirada suplicante. En lugar de eso, gritó. Beber es mejor con más gente. Y me arrastró hacia ella, obligándome a asumir el papel de apoyo emocional para la mujer desconsolada. Jeje, la verdad es que no estás nada mal. ¿Tienes novia? No tengo novia, pero sí tengo una hija. Intenté recalcar que era padre para establecer un límite claro. Un hombre casado. Eso es aún más emocionante. Por alguna razón, su interés se intensificó. No sabía si era por el alcohol o si realmente tenía ese tipo de preferencias. Entre su flequillo desordenado, alcancé a ver sus ojos. Parecían los de una depredadora acechando a su presa. Empecé a buscar una salida. De repente, la gerente alzó su botella y rugió. Olvídate de los hombres. Hay hombres por todas partes. Es fácil encontrar uno nuevo. Gerente, viniendo de alguien que nunca se ha casado a su edad, eso es un poco, ¿quieres morir? Toma, bebe. Por favor. El gerente, emocionado, me metió el cuello de una botella en la boca. El líquido me quemó la garganta, abrasándome por dentro como fuego líquido. ¿Qué demonios era esto? ¿Por qué era tan fuerte? Ya algo mareado, la repentina afluencia de alcohol de alta graduación me golpeó el estómago como una bomba. Me mareé y sentí que el mundo se inclinaba. Esta noche beberemos hasta morir. ¡Guau! Esta mujer es una bomba. Los dos alcohólicos, aparentemente decididos a cumplir su promesa, chocaron sus vasos con fuerza. Eso fue lo último que recuerdo antes de perder la memoria. ¡Genial! ¡Genial! Uf, mi cabeza, cuando abrí los ojos, estaba en mi propia cama. De alguna manera había escapado de esos dos borrachos y había llegado a casa. Me sentí aliviado de no haber despertado en la calle, pero la resaca que me estaba arruinando la mañana no era nada bienvenida. No vuelvo a beber con el gerente. En fin, ¿qué hora es? El sol ya estaba lo suficientemente alto en el este como para ser media mañana. Al incorporarme para buscar un reloj, me di cuenta de que había un objeto extraño en mi habitación. Rup. Rup. Me froté los ojos. Esto era extraño. No veía borroso, pero veía cosas. Esto estaba mal. Esto estaba muy mal. ¿Qué hice después de terminar de beber? Pensar. Trabaja, maldito cerebro. Pero mi cerebro, aún medio muerto por el alcohol, simplemente protestó diciendo que no sabía nada. Iba a perderlo. Tenía que hacer algo antes de que Eto viera esto. Si lo veía, lo malinterpretaría por completo. Clic. Papá. Es de mañana. Despiértate. Y como en una escena perfectamente sincronizada de una obra de teatro, Eto irrumpió en la habitación con una sonrisa radiante para despertarme. ¿Es el género de esta obra una tragedia? ¿Sí? ¿Una tragedia? Crédito. Como era de esperar, la radiante sonrisa de Eto se congeló al instante de abrir la puerta. Su expresión no cambió ni un milímetro,
Pero toda la calidez desapareció de su rostro. Papá. ¿Ese sí? ¿Esa señora de allí es amiga tuya? La mirada de Eto se fijó en el objeto extraño de mi habitación. Una mujer de 20 y tantos años, acurrucada como un bebé y durmiendo profundamente. Era la mujer de la taberna de anoche. ¿Por qué estaba ella en mi cama? Por más que lo intenté, no pude recordarlo. Eto, ¿podemos guardar el Kakugan antes de hablar? Espera, ¿no se supone que esas solo aparecen cuando tienes hambre o estás muy emocionado? ¿Tienes hambre? ¿Eso es todo?